Buenos días a todos. Primero de todo, dar las gracias a la organización por esta invitación al foro de la uva y la viña. Como me han presentado, soy Borja, ingeniero agrónomo, y actualmente estoy en el área de desarrollo del Departamento Técnico de Seipasa. Vamos a ver lo que es una estrategia biofungicida para el control de las enfermedades en el cultivo de la vid. Pero antes vamos a hablar un poco de la empresa Seipasa, para que la conozcáis. ¿Qué nos lleva, qué siempre llevamos con nosotros? Pues este claim de Natural Technology. ¿Qué queremos expresar con Natural Technology? Pues queremos dar a la agricultura esas soluciones basadas principalmente en la innovación y investigación con productos que tenemos en la naturaleza, ya sea de origen botánico como microbiológico. En Seipasa tenemos dos grandes líneas, dos grandes grupos. En este caso tendría la protección de cultivos con la línea bioinsecticida y biofungicidas y esta línea más nutricional con fertilizantes, bioestimulantes y la línea bioactive, que son una especie de fertilizantes con más tecnológicos, mayor tecnología. Como sabéis, hay diferentes tipos de agricultura. Está la agricultura convencional, agricultura ecológica. En este caso, Seipasa se especializa en agricultura de residuo cero. ¿Qué queremos ofrecer o qué queremos conseguir? Pues productos, sobre todo, saludables para el consumidor y respetuosos con el medio ambiente. ¿Cómo? ¿Cuáles son las herramientas principales con las que contamos? Con los biopesticidas. Supongo que conocéis el FRAC. El FRAC es el organismo, el comité que se encarga de esa prevención de resistencias en los fungicidas. Bueno, aquí tenemos las tres principales enfermedades de la vid, que son oidio, mildew y botrytis, y vemos pues, todas las materias activas con las que contamos actualmente para hacer frente a estas enfermedades. Aquí vemos en rojo, no son sustancias que no se pueden utilizar, sino que son sustancias que tienen una candidatura a ser reemplazadas al medio-corto plazo. Además, también tenemos el problema de los compuestos de cobre. Como sabéis, hay una cantidad limitada de esos compuestos de cobre. Y con todo esto, ¿por qué os he comentado lo del FRAC? Porque también tenemos el problema de las resistencias. Aquí en rojo veis las materias activas que tienen un alto riesgo de sufrir resistencias y en amarillo, perdón, las que tienen un riesgo medio de esa aparición de resistencias. ¿Qué proponemos desde Seipasa? La gestión integrada de plagas, que tiene las siglas GIP. En este caso, ¿qué se basa esa estrategia, esta gestión integrada de plagas? Pues principalmente los tratamientos combinados son los más eficientes, tanto tratamientos convencionales con aplicaciones de botánicos y microbiológicos, pero también, sobre todo, conocer esas variedades y métodos culturales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la viña que puedes tener aquí en Galicia que la viña que cultiva en Cataluña, que la viña que se hace en Requena de Utiel, en la zona de Requena de Utiel. Además, muy importante también los momentos de aplicación. No aplicar por calendario, sino dependiendo de las necesidades del cultivo. Y sobre todo, hacer un seguimiento, porque nosotros somos técnicos y damos un asesoramiento técnico. Pero si no hay un seguimiento de ese ciclo del cultivo, pues no podemos hacer ese asesoramiento de forma precisa. Y aquí, bueno, pues ya entrando en detalle, tendríamos lo que es un ejemplo de un programa para el cultivo de la vid. En este caso, pues tenemos primero la parte de bioestimulantes con Briosei, que es un producto para estimular esa brotación, Seizen, que es para todo el tema de estreses que pueda sufrir el cultivo, ya sea estrés por helada, estrés térmico, diferentes tipos de estreses. Y tendríamos lo que es la parte de insecticidas con BT32 para todo el tema de polillas del racimo como Lobesia, Pirecris para los cicadélidos como el mosquito verde, y la zona donde nos vamos a centrar, que es los fungicidas. En este caso tenemos Fungisei, Baseido-C y Septum, que son tres fungicidas muy diferentes entre sí, porque Fungisei es a partir de un microbiológico, Baseido-C es a partir de un base mineral y Septum es a partir de una sustancia básica, que vamos a ver ahora rápidamente. Fungisei, como os he comentado, es fungicida líquido de amplio espectro y formulado a partir de Bacillus subtilis. Y como sabéis, hay diferentes tipos de Bacillus subtilis en el mercado. ¿Qué nos diferencia? Bueno, la cepa. Seipasa tiene una cepa exclusiva, IAB BS03. Esta cepa tiene una gran capacidad de biocontrol. ¿Por qué digo esto? Porque hay otras cepas de Bacillus subtilis pues, que tienen capacidad, por ejemplo, bioestimulante, no tienen capacidad de ese biocontrol.
Además, Seipasa, con la formulación, es una formulación Fungisei que facilita ese manejo, no deja depósitos. Ya sé que no es un problema grave el tema de los depósitos, pero sí que implica un sobrecoste añadido porque tenemos que hacer ese lavado de los racimos. Además, está catalogado como sustancia activa low risk, es una de las 12 sustancias que tienen low risk. ¿Esto qué implica? Pues que esas esporas de Bacillus subtilis se mantienen intactas, inactivas en la botella y se empiezan a activar cuando entran en contacto con el agua, ya sea en el tanque o en la mochila para la aplicación. Como sabéis, los microbiológicos pues, tienen una especie de almacenamiento complicado. En este caso, pues, pueden surgir problemas de fermentaciones, hinchado de garrafas, otro tipo de problemas, pues, como por ejemplo la pérdida de concentración. En este caso, con Fungisei garantizamos una durabilidad de 2-3 años. Tenemos ensayos que incluso llegan a esos 4 años en condiciones de almacenamiento. Además, también tenemos comprobado en distintos tipos de agua, por diferentes pHs y durezas, y sobre todo pues, es una formulación muy homogénea. Aquí tenemos, por ejemplo, otro Bacillus subtilis también del mercado. Vemos cómo pues hay una diferenciación en esa formulación. Con el producto de referencia pues vemos esa separación de fases que puede dar pues, distintas concentraciones, problemas de depósitos, mientras que con Fungisei vemos cómo es una fórmula bastante homogénea. No hay esa separación. Y por todo esto, bueno, comentar así que recibió el AgroAwards a la formulación más innovadora en el 2017. En cuanto a sus modos de acción, catalogado en el FRAC como BM02. Tiene 3 modos de acción, 2 preventivos y 1 más curativo. En este caso tenemos el antagonismo directo, que es cuando aplicamos el preventivo, cuando aplicamos ese Bacillus subtilis, pues va a ir ocupando la superficie del cultivo y va a evitar que haya una penetración del patógeno, dificultando pues, su establecimiento. En cuanto a su modo más curativo, esa producción de lipopéptidos. Tenemos tanto iturinas, surfactinas como fengicinas, que son lipopéptidos de carácter antimicrobiano, antifúngico y principalmente para hongos filamentosos. Y otro modo más preventivo, en este caso, esa inducción de resistencias naturales de la planta. Como sabéis, la planta pues, tiene ciertos mecanismos de defensa. En este caso, con la aplicación, lo que hacemos es favorecer esa aparición de mecanismos naturales de la planta, ya sea mayor recubrimiento de la pared celular, enzimas antimicrobianos, diferentes métodos. Ya hemos visto Fungisei y ahora vamos a pasar con Septum. En este caso también es un fungicida líquido, también tiene doble función o doble acción preventiva curativa. En este caso es un producto más curativo y que está formulado a partir de una sustancia básica, en este caso Equisetum arvense. También bueno, cuenta con el certificado en agricultura ecológica por la UNE. Y bueno, aquí pues vemos dos extractos de Equisetum arvense que tenemos en el mercado. Por un lado, yo no sé vosotros, pero hay un producto que no inspira confianza. Vemos esos restos de materia orgánica que pueden producir diferentes problemas, tanto por obturación de goteros, depósitos o bien pérdidas de concentración y eficacias. En cambio, con Fungisei vemos esa formulación más homogénea. ¿Por qué? Porque desde Seipasa lo que no solo hemos querido formular a través de la sustancia Equisetum arvense, sino que hemos querido caracterizar y identificar cuáles son los principios activos, cuáles son esas moléculas que dan esa acción de eficacia, esa eficacia al producto. ¿Cuáles son? Los vamos a ver rápidamente. Por un lado, esa fracción inorgánica, con el ácido silícico, que principalmente tiene como acción recubrir la pared celular como barrera física y además pues, también induce esas resistencias que os he comentado con Fungisei, esas resistencias naturales de la planta. Fracción orgánica, por un lado tenemos carbohidratos y proteínas, que principal función es esa reserva energética. Como sabéis, ante la aplicación de productos convencionales, a veces paran el cultivo, se ve el cultivo un poco parado. En este caso no son bioestimulantes, pero sí esa reserva energética pues, ayuda a superar esos estreses que puedan tener tras una aplicación. Y después tenemos los compuestos fenólicos y las saponinas. Los compuestos fenólicos, pues principalmente es antioxidantes naturales y que tienen una acción directa sobre la membrana del patógeno.
Y las saponinas, bueno, se sabe su carácter antifúngico, tanto para conidias como esporas, y bueno, como interés, pues viene de la forma del jabón, es decir, como disuelve, deshidrata esa membrana del patógeno. En cuanto a los modos de acción, bueno, los he comentado, pero vamos a un poco simple. El efecto preventivo es la barrera física y la activación de defensas, principalmente del ácido silícico. Y en cuanto al efecto curativo, pues se da principalmente por esas saponinas y esos compuestos fenólicos, tanto alterando esa membrana plasmática del patógeno como inhibiendo ese crecimiento del patógeno. Y vamos a pasar a Basedo C, que en este caso es un fungicida un poco diferente al resto, porque no es un fungicida líquido, es un fungicida a base de un polvo soluble. También tiene esa acción preventiva y curativa y también cuenta con el certificado para agricultura ecológica. Además, su composición principalmente es hidrogenocarbonato sódico. En cuanto a sus modos de acción preventivos, pues dos modos de acción principales. Esa inhibición del desarrollo del micelio, en este caso por variaciones de pH en la superficie de la hoja, y también esa barrera mecánica para evitar esa penetración de los hongos. En cuanto a su acción curativa, pues principalmente altera esa membrana plasmática del patógeno. ¿Por qué? Porque ejerce una presión osmótica sobre el patógeno y acaba dañando esas células y acaba colapsando. No os lo he comentado, pero son tres productos que no intervienen ni en las características organolépticas de la uva ni en los procesos de vinificación. Y ahora vamos a pasar un poco más práctico, lo que sería en el tema de ensayos. En este caso, pues, bueno, IPM es las siglas de GIP en inglés. En este caso tenemos una estrategia para mildew con el producto Septum. Es un ensayo que se realizó en la zona de Italia, Emilia-Romagna. Y bueno, aquí podemos ver un poco lo que serían las estrategias que se utilizaron. Por un lado, esa estrategia control, donde no se realizó ninguna aplicación para ver la evolución natural de la enfermedad. Una estrategia convencional con 8 aplicaciones de materias activas convencionales como mancozeb, metalaxil, cobres, dimetomorf. Como sabéis, mancozeb ya es un producto que no se puede utilizar. En este caso era un candidato a ser sustituido, por lo que buscábamos era una alternativa a esta materia activa. Y bueno, tenemos dos estrategias, en un caso con 3 aplicaciones de Septum, en la que reducimos 2 materias activas convencionales y hacemos una 9ª aplicación con Septum, y una estrategia un poco más ambiciosa, con 5 aplicaciones de Septum. En este caso, reducimos 4 materias activas y hacemos también esa 9ª aplicación con Septum. Los resultados, aquí los tenéis. En cuanto a las hojas, vemos ese daño que se produjo en las hojas, vemos cómo la enfermedad, mientras esas condiciones no eran favorables para su crecimiento, pues se mantiene prácticamente estable en todos los tratamientos, pero vemos que cuando esas condiciones pues, son favorables para su crecimiento, el tratamiento control pues, se dispara. Mientras que ese control en las otras estrategias, tanto convencional como las mixtas, es mucho mayor. Y bueno, lo podemos ver un poco representado en estas barras. Vemos esta eficacia del 100% en los primeros estadios y al final del ensayo pues esa eficacia es del 80-70%, que es un buen control para el mildew. Pero lo mismo ocurre en cuanto a los racimos. En este caso vemos también ese crecimiento exponencial de la enfermedad de mildew y vemos como en las estrategias tanto convencional como las mixtas, pues vemos que ese crecimiento es prácticamente nulo, está muy cercano al cero, teniendo pues eficacias de más del 90%. ¿Qué pretendíamos con esto? Reducir, por un lado, esa aplicación de químicos, como veis, un 35%, un 41% en la de 5 tratamientos, y también reducimos esa cantidad de cobre, pero sin perder la eficacia, por supuesto, no podemos permitir esas mermas. En cuanto a idio, bueno, otro ejemplo, en este caso pues vemos que hasta la 6ª aplicación mantiene prácticamente el oidio neutro, sin presencia de él. Es al final del ensayo cuando el tebuconazol pues sí que controla más que Septum. Con esto no queremos decir que seamos mejores o peores, sino que somos una alternativa, queremos dar a entender que somos una alternativa para el control de este tipo de enfermedades. En este caso, otro ensayo con Basedo C
Supongo que aquí muchos utilizaréis el azufre. En este caso pues, se comparó con un bicarbonato potásico, baseído-C y un azufre al 80%. Vemos como el azufre pues, sí, reduce esa afección de oídio, pero mayor reducción mayor control se dio tanto en el bicarbonato potásico como en baseído-C. Otra estrategia, en este caso para botrytis, se probaron convencionales con diferentes materias activas y esa misma estrategia alternando aplicaciones de Fungisei. En este caso está codificado como 6BS. Vemos pues, que para el control de botrytis pues, las dos estrategias funcionaron bastante bien, incluso la mixta un poco mejor, teniendo pues, esas eficacias del 60-70%. En conclusión, dado que hay cada vez una mayor reducción de esas herramientas, de esas materias activas para hacer frente a las enfermedades, lo que queremos dar a entender desde SEIPASA es que los biofungicidas son una buena herramienta, una buena alternativa para este control. ¿Por qué? Porque además de tener eficacias similares o eficacias muy parecidas a los tratamientos convencionales, son tratamientos de amplio espectro para todo tipo de enfermedades, sin residuos, que esto es una ventaja porque se pueden utilizar cerca de cosecha, si fuera necesario, y además pues, tienen la capacidad de reducir ese riesgo de aparición de resistencias. ¿Por qué? Por sus métodos variados, porque tienen diferentes modos de acción, entonces es muy difícil esa aparición de resistencias. Y por último, porque se ajustan a las necesidades del mercado y a las exigencias de la Unión Europea. Y bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.